Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando. Escucha una voz en medio del silencio. Jesús está hablando a todo su pueblo. Ahí desde la cruz, con los brazos abiertos, se puede oír su corazón que aún está latiendo, derramando perdón y misericordia, entregando su vida, mostrándonos su amor. Hoy quiere de tu ayuda y de tu juventud. Necesita tus manos, tu buena actitud, de tus grandes ideas que el mundo no comprende, de tu entusiasmo joven que anima a la gente. Juventud, aquí está Jesús, sanando heridas, dándonos una nueva vida. Entrégale tu corazón y aprende de él a ser misericordioso. Juventud, aquí está Jesús, sanando heridas, dándonos una nueva vida. Entrégale tu corazón y aprende de él a ser misericordiosos como el Padre. Está con nosotros, contra nosotros ¿quién estará? La Virgen María nos acompañará, el Espíritu Santo nos fortalecerá. La Iglesia cuenta contigo, el Papa y los obispos, y en la Eucaristía en comunión estamos unidos. Llevemos misericordia, sembremos también perdón. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Oh, juventud, aquí está Jesús, sanando heridas, dándonos una nueva vida. Entrégale tu corazón y aprende de él a ser misericordioso. Juventud, aquí está Jesús, sanando heridas, dándonos una nueva vida. Entrégale tu corazón y aprende de él a ser misericordiosos como el Padre. ¡Epa! Una nueva vida, entrégale tu corazón y aprende de él a ser misericordioso como el Padre. Aquí está Jesús, sanando heridas, dándonos una nueva vida. Entrégale tu corazón y aprende de él a ser
ser misericordiosos como el Padre. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Hoy es viernes, los podcasts de Catolizando adentro y afuera. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto es acompañarles, estar con todos ustedes en este viernes. Es el final de la semana, qué alegre, llegamos al fin de semana. Vamos a iniciar dándoles la bienvenida y el momento de catolizar. Todo mundo que me está viendo, agarre ese celular y por favor, los que están en Facebook, a compartir. Catolizando, vamos a evangelizar, catolicemos, vamos a compartir. Los que están ahorita desde su Facebook y los que tienen la disponibilidad de mandarlo por WhatsApp, agarren el link que ya está, bueno, les mandé a los que están en mi lista de difusión y a los que no, pues me pueden escribir al 8679-2420 y yo ahí les mando los programas. Pero también pueden agarrar desde Facebook y empezar a compartir el programa. Así que, por favor, catolicemos inmediatamente, mandemos el programa, compartamos en Facebook. Recuerden que a los que les gusta escucharlo después en sus autos móviles o escucharlo después cuando van a dormir, etcétera, pueden sintonizarlo desde Anchor. Ya después de que finalice este programa, se postea en la plataforma Anchor de podcast, una plataforma muy sencilla de manejar, y también en Spotify, para los que usan Spotify, y desde ahí lo pueden escuchar. Conectan su celular al Bluetooth de su automóvil y lo van escuchando como radio. Igual desde Facebook, ahora mismo en vivo, va alguien manejando, no lo escucho bien porque va desde mi celular. Deténgase, agarra su celular, conecta con su automóvil el Bluetooth y desde Facebook me puede escuchar en el parlante de su automóvil, o inclusive conectarlo al televisor desde Facebook, también se puede, y también desde YouTube. En YouTube también se sube posteriormente. Entonces hay muchas formas de sintonizarnos porque la tecnología permite muchas maneras. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. ¿Cómo estás, María Victoria? Bienvenida. ¿Cómo está esta semana en la que un año más, un escalón más en tu vida? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar nuevamente. Un viernes más. Para mí todavía no es el fin de semana. Todavía nos queda mañana. Todavía nos queda un día más. Todavía no puedo decir, ya estamos en el fin de semana, pero sí, muy contentos de cada viernes poder compartir con ustedes, con toda la audiencia maravillosa que tenemos, con toda la gente que siempre está escribiéndonos, que siempre está llamándonos, que siempre nos está demostrando todo el cariño que nos tienen y también que nos están enviando sus saludos. Quiero iniciar compartiendo aquí las personas que están conectadas y que están enviando saludos. Saludos, Citlali Trujillo, que nos está viendo. Saludos, dice, saludos Bella, a ti y a toda tu familia. Socorro Escoto, Neri José, Alexa Patricia Albizúa, Gloria Estela Albizúa, Navarrete Socorro, saludos, buenas noches. Y Hilda Anel Bermúdez, Rosmery Albizúa. Bueno, un saludo a todas estas personas, gracias por sintonizarnos. Les mandamos también que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartirles que siempre les decimos que rezamos por ustedes y así lo hacemos. Y este fin de semana pues estuvimos también en una jornada muy bonita de oración y nos recordamos de cada uno de ustedes, de los que nos escriben, de los que ven los podcasts, de las personas que dejan su mensaje. Los tenemos siempre presentes porque este es un proyecto de evangelización y también dentro de la evangelización está el tema de la oración. No está separada la oración de la evangelización. Entonces, para este proyecto no solamente nosotros nos preparamos para los temas, sino que también principalmente nos preparamos en la oración. Y de antemano, antes de iniciar este podcast, ya hemos orado por todas las personas que se van a conectar para que el mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir a través de este podcast pueda llegar a cada uno de ustedes, que esa es la intención de la Iglesia Católica, estar siempre en comunión a través de la oración. Como dice el tema del sínodo, en la sinodalidad en comunión, participación y misión, y le agregábamos en la diócesis de Matagalpa con el sínodo diocesano que estábamos preparando
participación, misión y liberación. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están reportando, a las personas que están conectadas. Gracias por compartir con nosotros, por estar pendiente de nuestras publicaciones y bien, por seguir orando por nuestra iglesia, por el sínodo en la sinodalidad. En esta semana noticias, ¿verdad? Un poco de variedad para entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la misión de la iglesia. ¿Cuáles sus funciones, su estructura? Para entender un poco más la labor de la iglesia. Muchas veces somos católicos, pero no entendemos cuál es la labor de la iglesia como tal, las parroquias, las comunidades, cuál es la diferencia entre una capilla, una parroquia, una catedral. Cuestiones así vamos a hablar y también la estructura de la iglesia, obispos, sacerdotes, papas, qué es un párroco, qué es un vicario. Diversos términos, ¿no, María Victoria? Que son importantes saberlos como católicos y que así nosotros vamos aprendiendo. Ingrid Escoto, gracias por sus oraciones, muchísimas gracias. Doña Ingrid, también por sus oraciones. Y gracias a todos ustedes que siguen llegando ante la Virgen de Fátima a hacer una Ave María por mí. Ahorita vi un mensaje que me había llegado a este celular y decía que hoy fui a la Virgen de Fátima y recé por vos. Gracias, muchas gracias por venerar esa imagen bella, antiquísima de la Virgen de Fátima de nuestra Catedral de Matagalpa y hacer esa Ave María por mí. Los que vayan mañana, háganlo. Y mañana les voy a pedir un favor. Mañana se celebra San Judas Tadeo. El de las causas El de las imposibles. causas imposibles, María Victoria. Primo de Jesús. El primo de Jesús. Y San Juditas, yo le tengo... De cariño le decimos San Yo le Judas. digo San Juditas Tadeo. Yo le tengo muchísima devoción. Les voy a contar una experiencia. Cuando yo aprendí a manejar, yo dije, "Oh, para mí esto es una causa imposible y la voy a encomendar a San Judas Tadeo". Y por la gracia de Dios, ahí ando manejando. Entonces, y yo siempre digo, si yo manejo es por la gracia de Dios, por la intercesión de los santos, la Virgen y San Judas Tadeo. No por mis méritos. Pero también contarles a todos los hermanos y hermanas que nos siguen que la oración la haces todos los días antes de arrancar el vehículo Claro. y también la finalizas cuando apagas el vehículo y vuelves a casa. Sí, esa es una clave. No, es cierto. Hablando un poco de San Judas Tadeo, que mañana se celebra y los hermanos mexicanos le tienen mucha devoción, aprovechando que hay algunos hermanos mexicanos aquí conectados en este streaming. San Judas Tadeo, la devoción es, bueno, las causas imposibles. Y yo, mira, yo empecé a manejar en un mes de diciembre. Resulta que en Matagalpa hay una fiesta muy popular de San Judas Tadeo todos los 28 de octubre. Y mañana de seguro hay misa en catedral. No sé a qué hora será. Si alguien sabe me dice para invitar a nuestra gente. Y saludamos a esos devotos que organizan esta celebración. Entonces lo que les quiero decir es que en ese año a mí, yo no fui a la misa, pero fue Luis Manuel y doña Ingrid, ¿verdad? Y resulta que les regalaron una oración impresa muy grande como para colocar en paredes de San Judas Tadeo. En el mes de diciembre de ese año, bueno, desde noviembre finales me propuse aprender a manejar. Ay, y cuando yo iba a salir me pasaba despidiendo de todos los santos y los bajaba también del cielo. Pero en eso, ¡pum!, veo esa oración colgada en la pared, San Judas Tadeo, de las causas imposibles. Y entonces, acuérdate, San Judas Tadeo, y ya empieza una oración un tanto extensa, donde se le pide la intercesión. Acuérdate tú que eres de las causas imposibles, de nosotros que te suplicamos y pedimos esta petición. Y lo hice desde que aprendí a manejar y se me quedó. Esa oración, les digo, no la tengo aquí, porque esa yo la hacía allá en Nicaragua. Pero de tanto hacer, imagínate, por 4 años, aquí me la sé de Te la memoria. memorizaste. Entonces, al final, pues, todos los días, como decís vos, la hago y ahí está. Soy testigo, ¿no?, de la intercesión de San Judas Tadeo, porque él es el que intercede para que el Señor conceda el milagro. Entonces mañana es día de San Judas Tadeo. También, bueno, esta semana tuvimos el desarrollo, ya la última semana del Sínodo de la Sinodalidad, la asamblea ordinaria que se le llama el obispo. Esta semana llega a su final. Mañana estaba leyendo o escuchando más bien esta tarde la conferencia de prensa de hoy, porque cada día hacen informes sobre la jornada. Y mañana lo que se va a hacer es revisar un documento final de esta asamblea para
publicarlo, entiendo que el domingo, informando ya algunas conclusiones a nivel general y prepararse para el 2024, que es la siguiente asamblea plenaria. Entonces es una información general de la Iglesia Universal en este tema del signo de nacionalidad que ha seguido analizando toda esta escucha que se hizo durante los 2 años anteriores. También hoy se realizó en Iglesia Universal una jornada de oración por la paz en el mundo, especialmente Israel, que ya 3 semanas, casi un mes de sufrir esta terrible guerra. Y bueno, la paz en el mundo también pues engloba a tantos países, Ucrania y otros países como el nuestro, que vive conflictos y de alguna manera no hay paz. Entonces también hubo esta jornada de oración y así. No, la iglesia va avanzando poco a poco en su misión evangelizadora. También se ha iniciado la novena por los fieles difuntos, que celebramos su memoria litúrgica el próximo jueves 2 de noviembre. Al final de este programa vamos a hablar de la misión de la iglesia, pero al final estaremos abordando rapidito algunos temas o enseñanzas, ¿no?, sobre la oración a la ánima del purgatorio y a los fieles difuntos, Algunos y lo importante, aspectos algunos sobre aspectos de esta orar por devoción. ellos, sobre todo la oración. Bien, Saludito a Emelín Erazo, Fidencio Sequeira, Gerald Tercero. Buenas noches, Manuel. Bendiciones, hermano. Bendiciones recibidas. Gilberto Rodríguez, que está viéndonos también. ya apareció don Gilberto, qué alegre, Don Gilberto es un fiel sí, oyente de nuestro y siempre nos comparte también todo el conocimiento que él tiene acerca de los temas de la iglesia, porque fíjate que en esta semana reflexionaba sobre qué tanto nosotros conocemos de nuestra iglesia y qué tanto también desconocemos de nuestra iglesia. Fíjate que una de las finalidades de este podcast es también incidir en las redes sociales a través de donde las personas nos están siguiendo, nos están viendo, debido a lo siguiente. Fíjate que en esta semana he visto memes, he visto videos sobre personas que cuestionan a la iglesia. Y cuestionan a la iglesia y tienen un grande alcance, tienen muchas visualizaciones, se comparten mucho, son muy reproducidas. Y cuando lees los comentarios, porque yo sí me leo los comentarios, veo que mucha gente dice, yo soy católico o católica, pero estoy de acuerdo con vos en aquel comentario o aquel video de aquella persona que está hablando en contra de la iglesia con desconocimiento. O fíjate que yo también soy católico, pero no estoy de acuerdo con esto de la iglesia. Fíjate que yo también voy a la iglesia, pero la iglesia no debería de hacer esto. Entonces, a veces muchos católicos desconocemos el funcionamiento de la iglesia, la misión de la iglesia, qué es la iglesia, qué quiere decir iglesia, y entonces caemos muy fácilmente atrapados en aquellas personas que no conocen la iglesia. Entonces aquí te comento el meme. El meme decía, no he leído el catecismo, no he leído ningún documento de lo que los papas publican, tampoco sé de la Sagrada Escritura, pero quiero decirle a la iglesia que debería de hacer tal cosa mejor. Ese es el meme, pues, de personas que no conocen la claro, historia de la iglesia, que no conocen la iglesia, que no pertenecen a la iglesia, pero tienen mejores ideas de cómo funciona la iglesia. de cómo se debe manejar De- la iglesia, por ejemplo. Exacto. Y miraba un video en esta semana, por eso dice yo, qué importante es este tema, un video de un hombre, me imagino yo que él es de alguna denominación no católica, ¿verdad? Y a él le hacían una pregunta. Y a él le preguntaban que por qué los pastores, me imagino que de iglesias protestantes, se multiplicaban tan rápidamente. Entonces, él debía de responder a la pregunta que le están haciendo, porque yo entiendo que él pertenece a una denominación, ¿verdad? Pero en lugar de responder, se dedicó a atacar a la iglesia. Es decir, bueno, los pastores, sin embargo, la iglesia católica, que los sacerdotes, que el obispo, que el papa, que el Vaticano, que el Estado, que las propiedades. Entonces, mucha gente puede ver ese video y puede decir, fíjate que tiene tanta razón, fíjate que lo que dice es considerable. Entonces, esa es la razón por la que a veces nosotros católicos, cuando desconocemos estos temas fundamentales,
y no sabemos dar razones de nuestra fe. Y decía él mismo en el video. Y yo le he preguntado, vi como 3, 4 videos, no sé si es que hay alguna tendencia que hay ahorita en las redes, pero vi como 3, 4 videos de youtubers o influencers, no sé cómo le llaman, hablando sobre temas de iglesia y decían, yo le he preguntado a varios católicos y no me han sabido responder el por qué y ya decían un determinado tema. Entonces decía yo, es necesario que nosotros conozcamos a la iglesia que pertenecemos y qué sentido tiene ser católico y cuál es la misión que nosotros como católicos tenemos. Así es, excelente. Entonces, por eso este tema de hoy y sobre muchas aclaraciones más, porque en situaciones diversas y complejas en el mundo muchas veces se pide de la iglesia muchas cosas que no siempre están en su mano, que no le corresponden. Entonces, también, y por eso queremos explicar, y hay veces en también casos sencillos como católicos, a mí me ha pasado, he ido a grupos y pregunto cuál es la labor de un párroco o qué es un obispo, o por ejemplo que te digan el padre tal párroco de catedral, cuando el párroco de la catedral es solo el obispo, un ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, me explico, por eso... Pero fíjate que, mira, pareciera algo que no tiene mayor relevancia, pero te voy a poner un ejemplo sencillo, pero que tiene una implicancia enorme. Cuando vos vas a notar, por ejemplo, un sacramento de matrimonio, cuando vos vas a notar que dos personas quieren contraer matrimonio, por ejemplo, está establecido canónicamente que la autoridad para ser testigo de ese matrimonio es el párroco de esa parroquia, es el único. Y si el párroco no puede estar presente por cualquier razón o porque la pareja, y que ahí es donde viene el tema del desconocimiento, es que yo quiero, dicen las parejas, que a mí me case el padre Manuel, porque es que el padre Manuel es mi amigo y yo lo conozco de toda la vida. Obviamente el padre no es el que casa, empezamos desde ahí, empezamos mal, ¿verdad? El padre es testigo de la iglesia y entonces buscamos al padre Manuel, que tal vez no pertenece a esta parroquia, que pertenece a otra parroquia, y le decimos al padre, mire padre, queremos que usted nos case. Vamos a la parroquia donde vamos a contraer matrimonio y le decimos a la secretaria, pero no quiero, bueno, entonces el párroco, el padre, digamos Luis, no, es que ya le dije al padre fulano y él es el que va a venir a casarnos. Entonces desde ahí, si nosotros no estamos claros de cuál es la función del párroco en una parroquia y que para que otro sacerdote llegue a celebrar ese sacramento hay que pedir una autorización, claro. para que ese matrimonio sea lícito, ya estamos hablando de temas de dentro de la iglesia, de las normas de la iglesia, entonces ahí estamos nosotros cometiendo un problema. Y si ese sacerdote no conoce o no sabe o no explica, y a veces las parejas se incomodan porque, bueno, es que hay que preguntarle al párroco, pero no es porque el párroco no quiera o no deba, es porque hay cosas que están establecidas dentro de lo que es, digamos, la legislación de la iglesia, que tienen que realizarse de esa forma. Una situación tan sencilla, tan cotidiana, podrías decir, pero que a veces para nosotros es desconocida. Así es. Aunque tengamos 20 años de servir dentro de la iglesia, de participar, pero desconocemos. Así es, y es que la iglesia es orden. Muchas veces nosotros nos centramos solo, ok, como yo soy un católico que tengo 25 años de asistir a la iglesia y de ir a misa, ok, eso es excelente porque la Eucaristía es lo principal y también la comunicación con Dios y las oraciones, pero también la iglesia tiene su organización y por eso hoy vamos a hablar de ello, o su misión, su estructura, sus funciones, las funciones de quienes la integramos, porque hasta los laicos tenemos nuestras funciones. Y en ese sentido también la iglesia, ya entrando un poco en tema, vamos a hacer una oración, pero solo para que no se me vaya el punto que vos tocabas. La iglesia es de tanto orden, María Victoria, que yo aprendí de Monseñor Rolando algo. Monseñor Rolando siendo obispo de Matagalpa, donde es obispo actualmente, él cuando iba a celebrar una Eucaristía en alguna parroquia o comunidad, no quizás una Eucaristía con fieles, una visita pastoral como tal oficial, por decir así, sino que dijo, bueno, voy a pasar por aquí, quiero celebrar mi misa diaria en esta parroquia. Él, primero, siendo el obispo, llamaba al párroco, teniendo la autoridad como obispo, él, padre, ¿qué tal? Fíjate que ando aquí cerca, puedo celebrar en tal capilla una misa.
Y si el padre por alguna razón no respondía el teléfono, porque a lo mejor estaba en una reunión o estaba en una misa, Monseñor no iba a una capilla o una parroquia a celebrar. Y como vos decís, siendo el obispo y teniendo la autoridad de poder hacerlo, porque es el obispo. Por eso es Entonces, que a mí me el encanta orden de la iglesia como los es... obispos son maestros, Ah, porque eso también te forma en la fe, te forma también en el orden. Y sí, la misión de la iglesia, pero creo que primero pasamos con la oración. así es. Para Y que una última, bueno, antes de la oración, una frase que también dice Monseñor sobre esto. Y a mí me lo dijo muchas veces, y para mí una gran formación. Respete el orden y el orden te respetará. Y en eso la iglesia es un gran orden. Bien, muchísimas gracias. Nuevamente saludos a Gilberto. Yo siempre estoy pendiente a qué hora se conecta Gilberto, a qué hora se conecta Gilberto. Y ahí está siempre diciéndonos, aquí estoy. Muchas gracias porque sabemos que ahí está fiel siempre a nosotros. Y gracias también a Gerald, que siempre está pendiente. Estebana Sobalbarro, que nos está escribiendo. Buenas noches, bendiciones. Gerald dice, saludame a la gente de Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande. Mis hermanos, saludos, muchas gracias. Por favor, oren por un nosotros y gran nosotros cariño que por le ustedes, tenemos a a los los hermanos de Rancho. Rancho Grande, Bueno, a toda la diócesis, la verdad que somos hijos nosotros de de nuestra nuestra diócesis de diócesis, que Matagalpa. amamos profundamente, que la tenemos en nuestro corazón, que oramos diariamente por todos y cada uno de los que pertenecen a nuestra diócesis, pero sí hay muchos lugares donde hemos vivido Hay una experiencias conexión especial. que exactamente, pues yo te puedo mencionar tantos lugares, pero pasemos a la oración. Ok, Eh, muchas gracias Gerald y gracias a los hermanos de Rancho Grande. Siempre recuerdo esas ricas cuajadas, esas rosquillas, esos plátanos, esa tarima adornada con muchas frutas para las fiestas patronales y que ahí me regalaban de repente algunas cositas y bueno, Yo te muy voy a decir rica. algo. Cuando yo Sí, iba a Rancho Grande, a la parroquia, me sentía como que si estaba en mi casa. Fíjate que tienen esa gracia, como te acogen de tal forma que vos llegas a la parroquia y prácticamente pasas hasta el último rincón de la de la parroquia parroquia. y te sentís como que estás en tu casa. Qué bendición y qué gracia cuando te sentís así en una parroquia y cuando te sentís así en una familia y en un lugar, te sentís como en tu Como en casa. tu casa. Esa gracia solo te la da la comunión de la De iglesia. la iglesia. Así es, la iglesia que es universal. Y por supuesto oramos siempre por el eterno descanso del padre Pablito Espinosa, que para nosotros también pues fue muy cercano cuando llegábamos, ¿no? Y por ahí estábamos en Rancho Grande. Muchas gracias a un hermano que desde Estelí nos está escribiendo, Ezequiel Videa García. Buenas noches, bendiciones desde Estelí, gracias. Y recuerden, los que no han catolizado, compartan ya esta transmisión en su Facebook, compartan la transmisión con sus contactos en WhatsApp y catolicemos, evangelicemos. Bueno, vamos a hacer la oración y lo decimos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos, en nosotros, en todos, el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán recreadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, Virgen Santísima, en este viernes, antesala de Santa María en sábado, como te recordamos en cada sábado, conmemorando esos momentos en que tú estabas en espera de la resurrección del Señor, nos encomendamos, te encomendamos nuestras necesidades en este último viernes del mes de octubre, mes del Santo Rosario, y preparándonos para noviembre, mes que también es la antesala de tu gran y solemne diciembre en Nicaragua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendamos las intenciones que en lo más hondo del corazón tienen los hermanos que están conectados a nosotros, sus familias y sus amigos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y recordamos que hoy nuestro obispo, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, cumple 449 días privado de libertad.
La frase con la que recordamos este día y que llevamos este conteo con el objetivo de que ustedes oren y que le acompañamos desde nuestras redes sociales es: que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Esta es una frase tomada del Salmo de este día que la liturgia nos propone para hoy, y que sea la bondad del Señor que consuele a nuestro obispo según la promesa hecha a ese gran siervo y profeta de la iglesia, y que sabemos y pedimos con fe que el Señor pronto le conceda su libertad, y sabemos en fe que así será. También recordamos y oramos por él con oración que él mismo nos fue enseñando durante el tiempo desde que llegó a nuestra diócesis de Matagalpa, la oración por nuestro obispo Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Señor Jesús, Pastor bueno, concédele a nuestro obispo la gracia de la oración perseverante y continua, la alegría de la comunión con sus sacerdotes y religiosos y el gozo de servir a su pueblo con espíritu generoso. Misericordioso Señor, permítele acompañar las maravillas de tu amor, anunciar al único Dios verdadero, experimentarla en la caridad con todos, principalmente con los más pobres, los enfermos y los penitentes, que su corazón esté atento a las angustias y esperanzas de su rebaño, que sea fiel a la misión de animar la esperanza y trabajar incansablemente por la justicia. Lo confiamos a tu divina misericordia, a Nuestra Señora de la Merced, a la intercesión de Santa Faustina Kowalska y del Papa San Juan Pablo II que hemos celebrado en estos días. Amén. Y también oramos por los hermanos laicos que continúan encarcelados por su misión: Freilín Moreno de Matagalpa, María Asunción Salgado de Nueva Segovia y Salvador Paguagua de Nueva Segovia. También oramos por estos laicos fieles a Cristo y a su iglesia, y por todos los que hoy están injustamente encarcelados. No nos olvidemos de ellos. Bien, iniciamos la misión de la iglesia. Ya hemos compartido algunos aspectos previo a la oración, y aquí lo vamos a hacer en estos momentos. La iglesia, decimos en el credo, es una santa, católica y apostólica. Es la iglesia que Cristo fundó y la iglesia que el Señor ahí dejó guiando a San Pedro cuando dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno, y en muchas traducciones dice del Hades, que significa los poderes de lo más profundo, no prevalecerán contra ella. La iglesia, que también, al ser una institución, una organización de Cristo, ¿verdad? Sobrenatural, diría yo, tiene su organización, pero también tiene su misión. La misión de extender el reino de Dios a los pueblos, siguiendo el mandato del Evangelio del Señor: vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva de salvación. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otra parte, la misión de la iglesia, que es cuando Cristo manda a sus apóstoles y le dice: no lleven sandalia, no lleven alforja, no lleven comida, alójense ahí donde los reciban, no se quejen, etcétera. Ok, con esto el Señor como que ha dado, María Victoria, los cimientos de la misión, de la entrega de la iglesia, el fundamento de la misión de la iglesia, y es una misión que se ha extendido a lo largo de la historia. Partamos de lo que acabas de decir, en este envío, la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia en este sentido es trinitaria, y esa es la fuente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El motor de la iglesia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El fin de la vida y de la misión de la iglesia es la Santísima Trinidad. Ella vive y obra, escúchese bien, la iglesia vive y obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos conduce al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Da gloria al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Entonces, todo su ser y su misión depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No depende de lo que vos querás que dependa, ni tampoco la iglesia depende de tu opinión, tu comentario, de lo que vos pensés que la iglesia debe de hacer, sino que nosotros en fe
creemos, como lo dice el credo, que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y lo que la iglesia realiza dentro de su misión va guiada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser la guía, viene a ser la inspiración, viene a ser el motor, viene a ser lo que le da vida a la iglesia. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que la iglesia camina por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí creo que es, María Victoria, importante añadir algo, que la iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. Y es donde muchas veces viene los conflictos o quizás las contrariedades o el colocar la iglesia en un punto y quizás al mundo en el otro punto. Porque, y me recordaba ahorita que vos hablabas de eso y que qué bonito, ¿no? La iglesia del Espíritu Santo, me acordaba del evangelio de ayer. He venido a traer fuego a la tierra y ojalá este fuego estuviese ardiendo. Y escuchando una reflexión de ese evangelio ayer en una Eucaristía, decía el sacerdote, oh, ¿cuál es ese fuego? No. Bueno, viene el Señor y los fundamentos del evangelio de Cristo, de la evangelización, los principios que deja Jesús, no siempre comulgan con los principios que el mundo te quiere ofrecer. Y es ahí donde la iglesia no va a actuar como el mundo, donde algunos pueden decir por qué la iglesia actúa de esta manera, o por qué la iglesia está atrasada, o por qué la iglesia va adelantado, por qué la iglesia abre la puerta a esto, o abre la puerta a lo otro, no permite esto, o no permite lo otro. Y ahí es donde la iglesia es un signo de contradicción. La iglesia arcaica, Es arcaica. la iglesia tiene que actualizarse, hay mucha ambigüedad, los tiempos han cambiado, o sea, tanto estos... Pero sí, sin duda, una cosa que nosotros tenemos que tener clara y que pues personalmente para mí es lo que me mantiene firme en la fe, es que yo sé que es el Espíritu Santo quien guía y dirige a la iglesia. Por aquí también me surge otra, que siempre he escuchado esta pregunta, y es, ¿cuánto va a durar la iglesia? ¿La iglesia tiene fin? ¿Podemos acabar con la iglesia? Porque es que la iglesia, he escuchado yo de personas que hacen podcast, es que la iglesia va a llegar a un momento en que la iglesia pues ya no, porque es que todo va cambiando, ahora la gente tiene más información, entonces ya esto va quedando desfasado. Y lo acabas de decir, las palabras de Jesús a San Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y así como le dijo Jesús al discípulo, ¿y qué si yo quiero que éste esté vivo cuando yo vuelva? Es decir, al final, el único que tiene la última palabra es el Señor en cuanto a la iglesia, porque la iglesia es un montón de cosas a la vez. Y fíjate que otra cosa interesante es, no recuerdo ahorita exactamente qué cardenal lo dijo, pero esto forma parte de la historia de la iglesia. O sea que la iglesia tiene una larga historia que data de más de 2000 años. Historia que si te dedicas a estudiarla, pues necesitarás muchos años de estudio para poder conocer toda la historia de la iglesia. Entonces, dentro de la historia se cuenta que, no recuerdo quién exactamente, aquí les voy a fallar en el dato, lo que quiero hacer énfasis en la respuesta que dio esta persona, que no sé si era un emperador, rey, iba a acabar con la iglesia, no sé quién. Y entonces él respondió, no hemos podido acabar nosotros mismos, que estamos dentro, los que estamos dentro, y va a terminar con ella alguien que está fuera. ¿En qué sentido? Porque nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestros pies de barro, en medio de nuestras críticas, en medio de todo lo que ya tenemos y que formamos parte de la iglesia sigue en pie. Y la iglesia sigue en pie no por nosotros, no por nuestro mérito, no por nuestra dignidad, sino porque la cabeza de la iglesia, primero porque está dirigida por el Espíritu Santo, porque es trinitaria, porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, es cabeza de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo místico, o sea, va más allá, y eso es algo que a veces nosotros no lo comprendemos bien, porque la iglesia es pueblo de Dios, porque la iglesia es familia de Dios, porque la iglesia es templo de Dios, porque la iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir,
es misterio también. Al ser sacramentum, la palabra sacramento que viene de mysterium es misterio, sacramento, es, hay cosas que nosotros no podemos entender digamos, en determinado momento, no podemos comprender y la iglesia lleva su misión. Entonces, pensar de que alguien puede acabar con la iglesia, si no hemos podido acabar nosotros mismos, que estamos llamados a dar testimonio. Y que muchas veces le encabamos, por decir así, en Que buen la mayoría de nicaragüense. las veces, porque mira, si la iglesia es santa, es porque el que la fundó es santo, pero la iglesia también es pecadora. ¿Por ¿No? qué es Porque pecadora? quienes conformamos la iglesia somos Somos pecadores. pecadores. Y a veces nosotros decimos, es que la iglesia, nosotros mismos dentro de la iglesia decimos, es que la iglesia hace o no hace. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Entonces es importante que tengamos claro eso, que en la misión de la iglesia, y vos lo decías también, está parte de la comunión y la participación. Ahí estamos todos nosotros en una sola comunión. ¿Quiénes conformamos la iglesia? Todos los bautizados. Así es, por aquí comenta Ezequiel Videa García que Napoleón Bonaparte fue el de esa expresión que vos utilizaste. Gracias, Ezequiel, verdaderamente así fue. Muy bien, Que se me fue tenemos oyentes muy formado. informados, Y eso qué alegre. nos gusta. Y Porque qué alegre que nos ayuden también porque esto lo hacemos entre todos y pueden ir dejando sus comentarios a propósito. También, María Victoria, muchas veces, siguiendo este hilo conductor de lo que vos estás diciendo, algunas veces caemos en una tentación como cristianos y ahí es donde vienen los pies de barro que tenemos. Tenemos corazón, pero tenemos pies de barro y ahí está el pecado. Y como decimos, tú mi alfarero, forja mi vida y hazla de nuevo, le decimos al Señor. ¿Qué pasa? Muchas veces, como cristianos decimos, y la iglesia, ¿por qué va en esta dirección? Los que estamos adentro, muchas veces, es que la iglesia creo que se está equivocando. Dicen algunos con el sí, no, la iglesia se está equivocando porque están dejando meter algunas cosas. Expresión de gente católica, por ejemplo. y muy formada Y a muy, veces, y muy fíjate. formada a veces. Y por otra parte, ¿y por qué? Porque te deja guiar por fuentes que no son necesariamente eclesiales o que no tienen la explicación correcta, ejemplo. Y por otra parte, la iglesia va mar adentro y va ahí, como cantamos, hay que remar mar adentro, remar mar adentro y Irnos bailamos a la profundidad, pero es Y que hay que a hacer, veces no nos no nos vamos. gusta. Entonces, mar adentro vas contracorriente. Los pescadores, los que son pescadores lo saben. Yo no soy pescador, pero algunas veces he visto solo y es difícil, ¿no? Una vez intenté ir imagínate en un paseo, intenté ir con una de Una esas. caña para pescar. No, sí, pero en una de esas pequeñas canoas, creo que se llama. Ay, ay, ay. Y no fregué, me costó, más bien me decían, no hay que irse hacia la zona de la cascada porque es peligroso. Y vos sabes hacia dónde me dirigí yo, hacia la Hacia la zona de la cascada. cascada. De hecho, llegué a la cascada casi me voy. Ay. Entonces, lo que te quiero decir es que ir mar adentro, imagínate que era una pequeña presa, pues una pequeña lagunita, ahora mar adentro. Y la misión de la iglesia en el mundo realmente es un mar adentro y mar fuerte. Y entonces decía el otro día un sacerdote, ok, ¿por qué la iglesia tiene que ubicarse en dirección hacia donde ve el mundo? ¿No sería al revés? Que el mundo se ubique en dirección hacia donde la iglesia de Cristo y movida por el Espíritu dirige. Porque muchas veces queremos a la iglesia ubicarla hacia donde ve el mundo. Y no decirle al mundo venir para acá. Porque quizás es más fácil, mejor seguir al mundo, a que decirle al mundo seguirme. Pero es que sí, realmente es lo más fácil. Sí, lo decíamos en el podcast anterior, que hay sacerdotes que decían, pero si pecaré me gusta, es agradable. Y por eso es que nosotros fácilmente caemos en la tentación y en el pecado, porque es lo más fácil. Lo más complicado es vivir una vida de santidad, porque una vida de santidad requiere sacrificio, requiere entrega, requiere renuncia, y a veces nos cuesta mucho este tema de renunciar. Entonces, la iglesia, dentro de este misterio, es signo e instrumento de Jesucristo. Yo no puedo imaginarme una iglesia donde no va la Santísima Trinidad a la cabeza. Yo no puedo imaginarme, fíjate que los signos a nosotros nos sirven mucho. A mí ese signo de la barca y de Jesús que va ahí en la barca, eso me hace pensar de que si yo voy en esta barca y aquí ve el Señor, con el Señor
Estamos Todo bien, vamos al vamos 100. bien. Claro que vienen las tempestades porque no es fácil. Acordate también, hablabas del mundo, que las tres grandes tentaciones que tenemos los cristianos son el mundo, la carne Y y el el maligno, demonio. que el Señor lo reprenda, y San Miguel Arcángel los hinque con su espada. Entonces son grandes, digamos, contrariedades que tenemos dentro de la vida cristiana y existen, y el mundo siempre va a existir y el mundo siempre va a ser mundo hasta que el Señor lo quiera. Y me encantan aquellas palabras por eso de la Sagrada Escritura donde el Señor dice: recuérdense que ustedes los he enviado al mundo, pero Pero ustedes no son del no mundo. son del mundo, están en el mundo pero no son del mundo. Entonces es algo que en la vida de fe y en la vida de oración vas logrando ir cerrando tus oídos a lo que dice el mundo, porque el mundo, mira, no te va a llevar a nada bueno, no te va a llevar a la gracia, no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar al Señor, no te va a llevar a nada, pero te puede confundir, te puede hacer creer que hay ideas mejores, te puede hacer creer que no tiene sentido. Ahora surge más con más fuerza el tema del ateísmo, el tema de que la religión, se habla mucho de la religión no es importante, la religión va a quedar desfasada, no puedes comprobarme científicamente la existencia de Dios, la Iglesia Católica, y se dicen tantas cosas en contra de la Iglesia Católica, tantas cosas que yo me Com- escandalizo porque, y te voy a decir, o sea, no me escandalizo en el sentido de que, ay, qué barbaridad, sino que digo yo, ¿cómo pueden haber personas que desconociendo la iglesia y en nombre de la libertad de expresión pueden irrespetar, pueden ofender a otras personas que creen y que ser católico no es una religión, es un estilo de vida, es una forma de vida? Decía el Papa Benedicto XVI, es seguir a una persona que es Cristo. Entonces a veces con estas ideas, con estas corrientes, lo que hacen también es ofender a quienes, queriendo defender una idea, ofenden a quienes practican la fe católica. Y yo en ese sentido siempre me he sentido, cuando alguien dice algo en contra de la iglesia, yo siento que lo está diciendo en contra En mi mía. contra, sí, Y yo no me yo puedo soy quedar, en iglesia. ese sentido yo no me puedo quedar callada o indiferente. Cuando alguien dice es que el Papa, yo inmediatamente, a ver, vamos aquí a ver las cosas. Muchas veces queremos crear una iglesia, un Dios, como dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, un Dios a mi medida, a como yo lo quiero hacer, a como yo lo quiero asumir, un Dios eh, que, que vaya como yo quiero pensar. Y en ese sentido es donde como cristianos también, lo tengo que decir, muchas veces fallamos como cristianos pensando que Dios tiene que ser como el mundo lo dice. Y hay veces que también pasa por corrientes, por quedar bien con una persona, por quedar bien con la otra persona, por quedar bien con un amigo, por quedar bien con un grupo, porque no me critiquen o porque no me digan, no se burlen de mí. Entonces me voy tras ese criterio y caigo en la opción de criticar a la iglesia. Y aquí no se trata de hacer un Dios, una iglesia a mi medida o como yo pienso que debe ser, sino es como el Señor lo ha mandado a través del Divino Espíritu y a través no de lo enseñado por la doctrina de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias a los que están comentando. Ahora vamos a pasar un poco, luego de haber hablado a nivel general de la misión de la iglesia. ¿Tenés algo más que comentar en cuanto a esto? Pues recordar que la iglesia siempre es misionera y la misión que nosotros tenemos es la evangelización. Y para llevar esta evangelización, este mensaje, este anuncio, es que la iglesia pone todo lo que está a su disposición para llevar el evangelio. Esa es la misión principal, el envío. Y en este envío está entonces cuando los apóstoles fueron enviados. Y también tenemos nosotros, por ejemplo, a su santidad el Papa Francisco como cabeza, digamos, de esta iglesia, como eh, dirigiendo esta barca, dirigiéndola en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo no dudo que el Espíritu Santo asiste al Sumo Pontífice. Imagínate cuántas oraciones nosotros realizamos en la Iglesia Universal. Cada vez que hacemos el rosario, cuántos Padre Nuestros ofrecemos por las intenciones del Papa Francisco. Y todos los días lo tenemos presente. Todos los católicos tenemos muy presente a nuestras, digamos, autoridades, al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y los laicos
que hacen también esta labor de misionar. Entonces, en ese sentido, vemos también nosotros cómo la iglesia está estructurada de alguna forma, cómo está estructurada la iglesia, porque la iglesia, lo decía vos, la iglesia es un orden. Y esta estructura también forma parte de cuando la iglesia fue fundada, de lo que el Señor ha querido para que cada uno de nosotros tenga una misión importante dentro de la iglesia. Lo que pasa es que a veces desconocemos también esa parte de la misión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando en el Catecismo de la Iglesia Católica se presenta el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden como dos sacramentos que están al servicio de la comunidad y que los dos cumplen una gran función dentro de la sociedad. Entonces son cosas que nosotros tenemos que valorar, como dentro de la familia, en la iglesia doméstica, el matrimonio, ejemplo también, testimonio, y sirve a la sociedad de la misma forma como sirve un sacerdote o un ministro. Así es. Y por otra parte, María Victoria, en ese sentido también es importante decir que aquí es donde la iglesia tenemos que, como cristianos, saber, servir, hacer y actuar. Hay ahorita un tema y te recuerdo otra cosa, ¿no? Sobre lo que estábamos hablando de las contrariedades. Y es el tema de, por ejemplo, en estos días. En muchos lugares del mundo, sobre todo Europa, Inglaterra, incluso el mismo Estados Unidos, pero poco a poco se ha ido metiendo en otras partes del mundo, celebran lo que le llaman Halloween, ¿no? Y ¿por qué como cristianos prestarnos a la fiesta, esa fiesta que le llaman de Halloween? Ok, he entendido en Estados Unidos que aquí lo llevan en la sangre, ¿no? Es casi que culturalmente el tema de Halloween. Ok, por una parte tengo respeto para a quienes van. Pero que yo venga ahorita y vaya a ir a una fiesta, no. Por ejemplo, yo no voy a ir. Aunque incluso aquí ya me han invitado y yo no voy a ir. Un ejemplo, ¿no? Y lastimosamente en nuestros países donde no es cultural, sino que ha llegado más por cosas de comercio, pero que también Por por un tema de de relativizar. relativizar. Porque fíjate que yo tengo una tienda y pues no pasa nada. Pues yo soy católica, pues, pero hay gente que le gusta, entonces yo voy a vender. Y con tal de vender, hermano, vamos, Exactamente, le voy a metamos de vender todo ahí aquí. algunos disfraces, voy a hacer alguna promoción con relación al Halloween, pero eso vos no le pongas a mente, si eso es algo cultural, si nadie está haciendo ningún culto de Exacto. ningún tipo. Es decir, eso no, el otro día leí en una parroquia que decía, a ver, decime tu comentario acerca de Halloween, que es gente católica, ¿verdad? Tu comentario acerca de Halloween. Si, ¿qué es para vos? ¿Una fiesta que no tiene ningún sentido, que más bien es para una tradición, para compartir con los niños dulces y caramelos? ¿O crees que todos los que celebran Halloween están haciendo cosas satánicas? Entonces decía alguien en otro comentario, bueno, eso es como que me diga, bueno, de pronto vamos a estar celebrando misas negras, porque como pues eso no tiene nada de, bueno, es nada relevante, entonces vamos a empezar a relativizar todo Sí, lo que pues no, esto es inofensivo, pues no tiene ningún sentido, nadie está ni quemando a nadie, ni o sea, haciendo ningún tipo de sacrificio, pero de una u otra forma le está abriendo las puertas a algo que no va con tu fe. Yo pienso que en esas cosas tenemos que ser muy muy, radicales, sí, muy cuidadoso. muy radicales también, sobre todo en aquello que nos vaya a permitir cualquier tentación o nos va a llevar al pecado. Yo aprendí, fíjate, eso de la radicalidad, de usar tu carácter y de usar todo lo que el Señor te ha regalado para rechazar el pecado, lo más que puedas, para rechazarlo, para no caer en la tentación, para así como somos firmes y en otras cosas también serlo en En materia de esta, fe. sí, Así como somos radicales para cumplir en los ambientes de trabajo, para cumplir en la escuela, para cumplir en la universidad, así ser de radicales en la fe también. así es. Y el hecho de cuidar la fe, como vos lo decís, cuidar la fe, no solo porque, es que ahora sí se hace, que son los chavos de ahora. Entonces ya, ahí vamos dejando la puerta abierta y van entrando un montón de Pero cosas. fíjate que tu hija va a ir a una fiesta, no, pero eso es cosa de chavalo, vos sabes cómo son los adolescentes. Eso Es- no, ahí ellos
en vez de que anden en la calle, hay que estén en la casa, ¿verdad? Celebrando Brincando ahí. ahí, sí, solamente unos disfraces, sí, de todas maneras se disfrazan de otras cosas. Es decir, íbamos relativizando, pero Pero hablemos del Día de los Santos, ya nadie va con los niños disfrazados de santos, con niños vestidos de santos, más bien es la palabra. sí, sí, claro, eso también eso te sorprende. Y también en parroquias no se promueve tanto, Y es fíjate que otra hay parte. personas que creen que eso también puedes caer en el fanatismo. Hay personas de que si, por ejemplo, yo estaba viendo en redes sociales de niñas y niños que me imagino que por la vida de fe que llevan, por el ejemplo de sus padres, para sus cumpleaños piden otra cosa. Por ejemplo, me quiero vestir como la Virgen María, quiero que mi pastel tenga pues, a la Virgen, ¿verdad? Hay unos que quieren una caricatura, un cartoon, algo que ven en la tele. Entonces la gente dice, ah, fíjate, Manuel, hasta es fanático. Fíjate que le hizo a la niña el cumpleaños de la medalla milagrosa. Como que eso no encaja en lo que como sociedad nosotros hemos aceptamos y a veces promovemos también. Pero sí, son Así. temas que O por ejemplo, muchos ahora hasta tienen pena de acercarse a una imagen y tocarle el manto y hacerse el signo de la cruz. Sí, y te lo digo, hay muchos que les da pena eso, o te dicen, ah, es que él tiene mucha devoción, por o ejemplo. usar una O usar una medallita. medallita, los detentes y todo lo demás que tenemos como objetos que nos acompañan en la fe. Bueno, ya son las 8 de la noche con 6 minutos para Nicaragua y bueno, el tiempo va avanzando, entonces vamos a ir avanzando con la siguiente parte de este podcast. Un poco de estructura de la iglesia, María Victoria. Tenemos la jerarquía que le conocemos, que empieza con el vicario de Cristo en la tierra, el vicario que es el Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán contra ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí prácticamente Jesús está dando toda la autoridad a Pedro y a sus sucesores sobre la labor, la misión de la iglesia. Y entonces aquí es donde muchos dicen, ¿y por qué tienen un papa? Si eso no sale en la Biblia. Jesús dio la autoridad a Pedro y luego los sucesores Los de Pedro, sucesores. que ahí está, son los papas. Entonces, al final es la sucesión apostólica, la sucesión de los apóstoles y hemos tenido ya con el Papa Francisco a lo largo de la historia 266 sumo pontífice a lo largo de la historia. Y bueno, el Papa que tiene la autoridad de regir y de guiar la labor de la iglesia, eso es como parte de la jerarquía. Luego el Papa tiene sus colaboradores, los apóstoles obispos, que obispo significa guardián, es el guardián de esta porción de iglesia que a él se le encomendó, es un apóstol, ¿no? Que a él se le encomendó. Así como los apóstoles se fueron por diversas partes del mundo, luego de que ya Jesús subió al cielo, de que se extendieron ellos, unos fueron para la zona de África, otros para lugares cercanos a Tierra Santa, otros se fueron para España, etcétera, Europa, y luego se fue extendiendo a medida que se fueron conociendo nuevos pueblos y llegó a nuestro continente a través de los frailes franciscanos, por ejemplo, a nuestras tierras en Nicaragua, y así la evangelización. La tradición de la iglesia sigue esta mística de Cristo, ¿no? Y por eso tenemos obispos. Ya ahí viene otra cosa. Ay, ¿por qué existen obispos? ¿Dónde está en la Biblia obispo? Ok, obispo significa guardián y es un apóstol. Es el sucesor de los apóstoles también. Los obispos por eso forman el colegio apostólico. Esos son los obispos. Y me pueden decir, pero eran 12 apóstoles, ¿por qué no solo son 12 obispos? Dios mío, estamos en un mundo de no sé cuántos habitantes, no puede tener solo a 12 obispos. No podemos ser tan literales tampoco en cuanto al tema de la escritura. Al final lo que tenemos es los guardianes, ¿no? Los sucesores de los apóstoles y los que conforman este colegio apostólico. Y ese es los obispos. Y los obispos, dentro de sus colaboradores, están los que son los sacerdotes. Los sacerdotes, que en los sacerdotes hay diversas funciones también dentro de la iglesia. Tenemos a los, bueno, algunos sirven como párrocos, que son los
administradores, guardianes principales de una parroquia, el párroco, el que tiene la autoridad en esa porción de iglesia que es una parroquia. Están los vicarios que trabajan en comunión con el párroco y son colaboradores cercanos, así como existen también vicarios para el obispo, para el gobierno de la diócesis, que es el vicario general, el vicario de pastoral y otros vicarios. Y así toda esta estructura y formación de la iglesia. Entonces la iglesia va guiándose de esta forma y va sirviendo de esta manera. Y luego, dentro de esta formación de la iglesia y dentro de esta jerarquía y estructura, están también los laicos, que vamos ejerciendo diversas funciones. Y con esto de la corresponsabilidad de los laicos a la que llamaba el Papa Benedicto XVI desde su mandato, desde su guía de la iglesia en el 2005, pero desde antes en su servicio en iglesia en diversas áreas y cuando estuvo sirviendo en su país, él decía: los laicos no son simples colaboradores en iglesia, son corresponsables junto a sus sacerdotes y junto a sus obispos. Entonces, ya te fijas aquí, te hablé de papa, te hablé de obispos, te hablé de sacerdotes, la labor dentro de los sacerdotes, vicarios, párrocos, responsables de comisiones y laicos. Y todos juntos formamos lo que es la iglesia. Es lo que Cristo dice y lo dice San Pablo también, el cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros la iglesia. Que somos todos. Otro dato importante, es importante que nosotros conozcamos porque a veces también hay cierta duda con el tema del Vaticano. Hay cierta duda con relación a qué es el Vaticano. El Vaticano es un estado que surgió jurídicamente, para que lo sepamos, surge jurídicamente con la firma del Tratado de Letrán. Esto fue entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia en el año de 1929. Para que, bueno, muchas personas saben que el Vaticano es el estado, digamos, más pequeño que hay en el mundo. Tiene su propia bandera, su propio himno, tiene sus propias autoridades, su propio gobierno, pero también tiene como jefe de estado al Papa. Entonces, puede considerarse en este sentido que el Vaticano es una de las poquísimas teocracias que hay en el mundo. Y el Estado del Vaticano también se instituyó como una realidad jurídico-política, una realidad a la que se le garantiza su absoluta y visible independencia de la sede apostólica. ¿Qué cosa es la sede apostólica o qué cosa es lo que nosotros conocemos como la Santa Sede? Que es la sede del Papa. La Santa Sede es la sede del Papa, valga la redundancia, la sede del Papa. La Ciudad del Vaticano es la sede, ¿verdad? Entonces hay que distinguir entre el Vaticano y la Santa Sede. La Santa Sede tiene su propia personalidad jurídica, su propia persona jurídica. Entonces es muy diferente hablar del Vaticano y hablar de la Santa Sede. Y esta expresión de la Santa Sede no solo se refiere al Papa, sino también se refiere a todos aquellos, se extiende a todos aquellos que colaboran con el Papa, que ayudan en el gobierno de la Iglesia. Esto lo sabemos por el derecho canónico en el canon 361, para los que les gusta este tema del derecho canónico. El Vaticano es la residencia del Papa, la Ciudad del Vaticano. Entonces es la estructura que da soporte, digamos, temporal al Papa, a la Santa Sede. Y en consecuencia, la Ciudad del Vaticano, que es por tanto la sede del gobierno central de la Iglesia y del Estado, de pronto nos vamos a quedar un poco o con toda esta información de la Ciudad del Vaticano. En este sentido, la Santa Sede tiene plena y exclusiva soberanía sobre la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque es importante que nosotros podamos diferenciar el tema de la Santa Sede con el tema del Estado del Vaticano. El tema del gobierno de la Iglesia con el tema de esta misión que tiene la Iglesia, del envío de la Iglesia, porque a veces también se confunde mucho la figura del nuncio apostólico o el enviado del Papa. Se confunde esta figura y cuál es la función, porque como la Santa Sede tiene personalidad jurídica propia, como entonces también es un sujeto internacional de derecho.
Es decir, tiene derecho. Para aquellos que dicen, no, pero mira que donde se ha visto que un papa tiene hasta un estado. Ok, hay que conocer historia de la Iglesia para saber cómo es que existe el Estado del Vaticano y qué importancia, significancia tiene la Santa Sede para el mundo entero y para otros estados y otros países también. Entonces, en este sentido estricto, digamos, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con otros estados del mundo. Como es reconocida por su personalidad jurídica, porque tiene una persona jurídica, la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas, puede realizar convenios o digamos multilaterales o bilaterales con otros estados, puede hacerlo, no hay algo que le impida a que la Santa Sede tenga este tipo de relaciones. Y entonces así es como mantiene relaciones diplomáticas, por eso es que existen los embajadores de la Santa Sede, ¿verdad? Que están acreditados no por el Vaticano, sino por la Santa Sede y son enviados a los diferentes países como representantes del Papa, inclusive hasta en organizaciones internacionales, como es el caso, por ejemplo, de la ONU, donde la Santa Sede tiene es una entidad, tiene especial, digamos, una especial posición como un observador permanente, miembro de la ONU. Es decir, de la Iglesia hay tanto que conocer, hay tanto que saber, y ya si nos metemos al tema del gobierno eclesiástico, pues es un tema bastante amplio. Pero, pues, para que miremos que la Iglesia no es únicamente lo que nosotros creemos, donde apuntan nuestras narices, sino que la Iglesia es historia, la Iglesia es magisterio, la Iglesia es tradición, la Iglesia es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. O sea, la Iglesia es un conjunto. Y vos decías algo importante al inicio, el derecho canónico lo establece. Nosotros no tenemos nuestras leyes no son de carácter netamente humano, son también de carácter divino. Como todo, en todo lugar tiene normas, pero nuestras normas tienen origen divino. No solamente, que se le ocurrió, pero también hay otras que rigen, digamos, temporalmente la función que cada quien realiza. Y el orden, volviendo al tema de también la estructura, como decía, es algo amplio, pero así como para que se nos queden algunas ideas más concretas también, el orden de la Iglesia, el Papa como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo en la tierra, va guiando con sus colaboradores los diversos dicasterios y como decimos es muy amplio todo esto. Imagínate que empezáramos a hablar sobre cómo se nombra el Papa, cómo se nombra los cardenales, cómo se nombra los obispos, empezamos a hablar, son temas bien amplios que tienen mucho que ver el derecho canónico, la historia de la Iglesia. Entonces no se trata de que a mí se me ocurrió que hagamos a Manuel Cardenal. Aunque te cuento que hubo un momento en la historia de la Iglesia que sí, habían laicos que no eran ordenados, no eran ministros y que se le llamaba por aclamación. Recuerdo cuando estudiábamos en teología eso y decían, también. Manuel, lo vamos a por aclamación, el pueblo pide. Hay dentro de nuestra historia santos varones que han sido nombrados obispos por una necesidad que tenía también ese pueblo y que son personas que han dado testimonio, porque mira, pues yo eso jamás nunca lo voy a saber, pero te voy a comentar algo que una vez me dijo un sacerdote que actualmente es obispo. Me dijo él, una plática así, pues estábamos hablando y me dice, Dios me guarde de querer yo ser obispo. Porque no saben, el sacerdote dice que quiere, fíjate que así me lo dijo y yo me impacté. El sacerdote me dice que quiere ser obispo, me dice no sabe qué es lo que quiere, me dice porque yo que no soy obispo, pero solo de ver el trabajo pastoral, no solo pastoral, porque recuerda que el obispo en su gobierno es el magisterio, es pastor, es juez, es vicario, o sea, cumple un montón un de triple cosas. Régimen, toda la carga espiritual que lleva, cargar esa cruz, me dice, no es para cualquiera. Por eso me dijo él, simpáticamente, el que tiene ese chingorrito, hablando del solideo, y que tiene un sentido. Los cardenales, pareciera que como que los nombran cuando te gradúas, que le ponen ahí su birrete rojo.
simboliza el martirio. Eso quiere decir que estás dispuesto a entregar tu vida y derramar tu sangre por Cristo. O sea, no es, como decimos en Nicaragua, no es para cualquier trompudo. Es un dicho popular, en el sentido de que a veces en el mundo la gente cree que dentro de la iglesia, estamos hablando del mundo, dentro de la iglesia, que ser obispo, que ser cardenal, que ser el papa es como un mérito, una dignidad, y no sabes lo que hay detrás de prestar ese servicio, porque finalmente es un servicio y es entregar la vida por el Señor, y cada ornamento o que hay detrás de un ministro tiene un sentido, y todo es una entrega. Es un servicio, es una entrega, es dar tu vida. Entonces a veces la gente cree que en la iglesia, y viene el tema entonces de que por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Pues entonces aquí está el tema de que pues no se puede explicar de una forma tan a la ligera y tan sencilla, sino que detrás de todo esto está el Espíritu Santo, está la gracia del Señor, está la enseñanza de la iglesia. Es decir, hay un sinnúmero de puntos que podemos tomar. Yo diría, no se puede explicar, María Victoria, viéndolo desde la óptica del mundo, con criterios mundanos. Porque ahora es fácil ver, ok, propongámosle al Papa tal cosa, propongámosle al Papa que este sí, que este no. Es que la iglesia no trabaja así. Por ahí el otro día alguien criticaba que por qué el Papa no se elige por votación. No me acuerdo quién hacía esa crítica. Y bueno, no se trata de elecciones, hombre. Por votación de todos los, imagínate. de todos los laicos. Entonces, no es así. Es al final la iglesia funciona de forma y que elijamos muy, a los muy párrocos diferente. también, de la misma forma. Imagínate. Entonces, bueno, ya son cosas que tocan. Pero es que el Señor lo dice claramente. Cosas No fueron diferentes. ustedes los que me eligieron a mí. Fui yo quien. Fui yo quien los eligió a ustedes. Entonces, nunca vamos a terminar de comprender este misterio. Este misterio que dice San Agustín. Para tan grande y tan bello. Mira, para ponértelo tan sencillo, Jesús no preguntó a los apóstoles, a ver, votemos, ¿quiénes quieren que que sea Pedro, mi vicario, mi sucesor? Nunca, de un solo Jesús, inspirado por el Divino Espíritu, tú eres Pedro. Y ahí sobre andaban unos que quiénes iban a ser los primeros. Ajá, ¿Y qué le dijo? que- El que sea el primer, que quiera ser el primero, que sea sea el el servidor de los de de todo. todo. Y es que el tema del espíritu del servicio es un tema también que habría que un podcast para hablar sobre el servicio, ante todo amar y servir, dicen San Ignacio los lo dijo, ¿no? ignacianos. Y sí, forma parte de todo este misterio que tiene la iglesia, que yo creo que nunca vamos a terminar de comprender a plenitud. Por eso yo pienso que no se trata tanto de querer comprender, sino de vivir la fe. Si tratamos de entender la fe, yo creo que muchas cosas no No la en nuestro vamos a... sí, sin ánimos de a nuestro pequeño entendimiento, no vamos a poder, como le dijo, como aquella anécdota de San Agustín, todo aquel océano de la gracia no puede entrar en nuestro pequeño entendimiento que tenemos, nos supera. Si fuéramos capaces de comprenderlo todo, seríamos Dios. Y sin duda que esta organización de la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y por eso es que se sostiene. Aquí hasta los poderes más poderosos vistos en la historia han colapsado y la iglesia no, porque es sostenida por el Espíritu Santo, aún conformada por pecadores. Y bueno, te explicaba que el orden, ¿no? La iglesia con el Papa que guía también a los obispos, el Papa que es el que toma decisiones en la iglesia como el nombramiento de un obispo para determinada diócesis. Cuándo crear una diócesis, cuándo hacer un vicariato apostólico, cuándo hacer ese vicariato apostólico diócesis, cuándo nombrar a obispo, cuándo hacer movimientos de obispo. Esto lo decide el Papa. Y qué bonita, ¿no? También la formalidad de la iglesia. Porque, por ejemplo, cuando te nombran obispo, el Papa te envía una carta y te la hace llegar a través del nuncio apostólico. O a través en otro caso, pues a través de alguien de la iglesia, sea un cardenal, un obispo o un representante del Papa
en ese país. Y no es así como informal. O el Papa te manda a decir que vas a ser obispo, o el Papa te manda a decir que te voy a cambiar para tal lugar. No, el Papa lo hace de forma formal. Y qué bonito. Y así están formados los obispos. Si vos vas a tomar una decisión y el Papa te manda una razón, es a través de el nuncio del país o a través del responsable de la nunciatura en ese momento si no hay nuncio o a través de una autoridad eclesial del país, un colaborador cercano al Papa. Y qué bonito el orden de la Sí, iglesia, claro, ¿no? vos sabes que el Señor te llama por tu nombre Así y es. te conoce. Me encanta a mí cuando dice, a ti hijo, le dice cuando en la bula papal, donde está el nombramiento de obispo, a ti hijo, fulano de tal, nacido desde la sede de Pedro, Entonces, sí, claro, es que conocer a la iglesia, mira, entre más la conoces, más te maravillas y más te enamoras de la iglesia. Tenemos que ser como aquel canto que dice, tenemos que amar a la iglesia, amemos a la iglesia con todo el corazón. Al Papa obedezca. Amar a la iglesia. En el amor, vos comprendés el servicio, comprendés la paciencia, comprendés todo. A medida que vos vas amando, y tenemos que amarla porque formamos parte de ese cuerpo místico que es la iglesia. Formamos Así. parte de la iglesia. Por mucho que nosotros digamos, no, es que la iglesia y señalemos para allá, nos estamos señalando a nosotros mismos porque finalmente nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia y eso es importantísimo. No olvidar que nosotros somos la iglesia que Cristo ha fundado, la iglesia del Señor, la iglesia del Divino Espíritu. Ok, Somos la iglesia somos y que viva la iglesia. que viva la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, porque somos una iglesia santa, católica y apostólica. De esto hay mucho que hablar, hay mucho que decir. La formación es grande, es enorme, ¿verdad? Para abordarlo en una hora. Solo dimos algunos, dicen por ahí, pinceladas de lo que significa todo esto de la misión de la iglesia. Dice por aquí, el tema de la iglesia es algo muy complejo y un mar de sin fin. Así es, hay mucho que conocer. Y para los que no saben qué significa papa, para los que, a mí me critican en clase, porque ¿qué es el papa? O llegó un hermano protestante y me dijo, el papa no aparece en la An- escritura. antes que digas qué significa, te voy a contar un chiste rapidito. No es chiste, pues, pero a Ajá, mí me dio gracia. ¿qué dice el Vos chiste que sabés te que dio? papa no es la papa de comer del vegetal, ¿verdad? No, no, no es No, eso. Por eso lo vas a decir. En una de las jornadas mundial de la juventud, no sé en cuál, pero esto es real, yo lo vi. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. Habían unos jóvenes con una pancarta, así, que decía bienvenido Papa, creo que fue Papa Francisco, que bienvenido Papa Francisco, pero en inglés. Entonces decía welcome y Papa estaba traducido como papa de comer al inglés. Entonces decía welcome potato Francisco. Es decir, No, potato de papa de... Es No, divertido porque tradujeron papa como la papa de comer, que de en comer. inglés se escribe Welcome potato de Francis. potato, ajá. Pero entonces Ah, decimos que, porque muchas personas no saben qué es papa. Hay quienes creen que se le dice papa porque como a los padres les decís como es el padre mayor. y él es el mayor, entonces le decís como en Nicaragua, pues que no le dicen papá, sino que papa, Y eso te iba a decir, si ni siquiera es papá, es papa. papá. El Santo Díganos pues qué Padre. significa Ok, papa. si tengo alguna mala pronunciación, vos me corregís, porque en esto sí yo, ya lo que es latín yo no le entro mucho. A Eh, ver si puedo, ajá. con costo y el español. Ok, dice por aquí que las siglas papa, lo que significa, viene del latín, que significa Petri, Apostoli, Potestantem, Acipiens. Petri, Potestaten. Apostoli, potestaten, acipiens. Accipiento. ¿Y qué significa eso? Me estás hablando en latín, así es. El que sucede al apóstol Pedro. Eso significa papa. El que sucede al apóstol Pedro. Cuando ustedes escuchen el Papa Francisco, con la palabra papa lo que estamos diciendo es eso. El que sucede al apóstol Pedro. Lo Entonces estamos cuando diciendo decimos en el latín. papa, El Papa, el lo que Papa. estamos diciendo es el que El que sucede. sucede al apóstol Pedro. Claro, me imagino que esas siglas van a separadas por un punto.
Pero bueno, ya en la, Exacto. digamos, o sea, un punto, Un como punto cada claro. sigla, ¿verdad? Pero ya en la práctica, pues el Papa. El Papa. Muy bien, María Victoria, muchísimas gracias por su comentario. Esperamos que haya servido esto para aclarar, despejar dudas y aprender. Si tienen sugerencias para los próximos programas, lo estaremos con gusto asumiendo. Nosotros vamos a hablar ya para concluir, para terminar, el próximo jueves es el Día de los Fieles Difuntos o la conmemoración litúrgica de los fieles difuntos. Alguien por ahí me preguntaba el otro día en mi trabajo, Manuel, ¿te gusta Halloween? No, no me gusta, no creo que sea conveniente celebrarlo por mi parte. Ah, es que tú eres de Latinoamérica. Entonces, el Día de Muertos, me dijo. Bien simpático porque es alguien que no habla español, pero me lo dijo en español. Entonces, ¿tú celebras el Día de Muertos? Tampoco. Yo lo que celebro es la conmemoración litúrgica con la Santa Iglesia Universal de los fieles difuntos, que se realiza el 2 de noviembre. Y es una fiesta que está unida, muy unida a la solemnidad de todos los santos que celebramos el 1 de noviembre. Si te fijas, el 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos que es recordar a todos aquellos hombres y mujeres que han vivido en santidad y que no necesariamente aparecen en un Que no han calendario llegado a los altares. litúrgico, que no han llegado a los altares. Ahí puede estar tus Tu abuelita, familiares, tu tu tía, abuelito, mi tu abuelita, tía. mi tía, exacto. Todos, Mira, yo creo en todo eso, fe, por supuesto, hermano. que yo tengo muchos santos de mi familia que están que son santos por la vida que llevaron y sobre todo por las indulgencias plenarias que yo ya gané. Que esa es una buena práctica que podemos realizar por las benditas ánimas Ánima. del purgatorio. Y me puede decir alguien, un familiar mío puede ser santo, claro. Acordate que, como lo dice, si no me equivoco, San Juan, no sé si es en el Apocalipsis, no recuerdo bien, si es en el Apocalipsis, que todo el que está en el cielo, el que va a ver ante sus ojos al Señor, tiene que estar La visión pulcro, beatífica. tiene que estar santo, tiene que estar blanco, tiene que estar ya purificado. Entonces, si nosotros creemos y confiamos en Dios que nuestros familiares están ya en el cielo, ya son santos, porque están blancos para estar en el lugar donde está Dios. Pero no hay que también olvidar una cosa. Ujú. Cuidado también nosotros, somos frescos y creyendo que todos los difuntos están en el cielo y olvidamos de rezar Oh, no, por por quienes supuesto. están todavía en una purificación. Fíjate que acabas de tocar un tema que para mí es muy apasionante, el tema de la oración y la devoción por las Ánimas del benditas ánimas del purgatorio, por los fieles difuntos, y no creo que yo pueda brevemente abordar algo, entonces te voy a dejar que vos digas, porque este tema es, para mí, hay muchas cosas que decir. Podríamos empezar por no olvidar la oración por las Sí. benditas ánimas del purgatorio. Hay personas que fallece un familiar y otro día tendríamos que hablar de este tema también, del momento de la muerte, de la agonía, de cómo vivirlo, que fallece un familiar y lo enterraron y ya. Y lo enterraron de por vida y definitivamente y no volvieron a elevar una oración. No hicieron una novena, no encendieron una vela, no dieron una limosna. Es decir, hay muchas obras que se pueden realizar por los fieles difuntos y a veces no lo hacen. A veces la gente dice, no, pero si ya, ¿para qué? Si ya no ve, si ya no oye, si ya no siente. O el típico, eso era en vida que se hacía, ¿no? Pero por las benditas ánimas del purgatorio hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. Principalmente es la oración, la Eucaristía, tienen mucho valor. Ir diariamente a la Eucaristía y aunque no anotes la intención, en el momento del ofertorio, claro, al inicio de la misa vos pones tus intenciones, pero en el momento del ofertorio ofrecer esta Eucaristía por tus familiares difuntos y por todas las benditas ánimas del purgatorio. Yo siempre creo que cuando estoy en la Eucaristía, en el momento del ofertorio, las ánimas están ahí en el altar, la comunión de los santos, esperando que nosotros oremos por ellas para recibir esas oraciones y purificarse. Fíjate que un sacerdote decía,
celebró una Eucaristía temprano a las 6 de la mañana y entonces le dijo a alguien, padre, pero no había nadie, le dice, porque no estaba ninguna persona en la Eucaristía. Y le dijo, ¿cómo no? Le dice, yo celebré, le dice, con las ánimas del purgatorio y con la comunión de los santos. O sea, donde está la consagración del Señor, donde hay una Eucaristía, las ánimas están esperando por la Eucaristía para su purificación. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Las indulgencias plenarias, que para eso tenemos que estar en gracia, ¿verdad? Las indulgencias plenarias, podemos hacer limosnas, ofrendas, qué sé yo, una cantidad de obras de misericordia en nombre de las ánimas del purgatorio, ofrecer Eucaristías, novenario, rosarios, encender vela, es decir, hay muchas prácticas que se pueden realizar, no solo el 2 de noviembre, sino durante todo el año, durante toda nuestra vida. Algo que a mí me encanta y que me motiva es pensar que en el momento de mi agonía, aquella alma que yo pude haber ayudado a salir del purgatorio puede venir en mi auxilio en mi último momento. Entonces digo yo, necesito ayudar más ánimas porque creo que voy a necesitar muchas. Entonces, entre más ánimas ayude, más van a venir en mi auxilio. Entonces, la iglesia tiene también estas prácticas de devoción tan bellas que nos unen, que está la comunión de la iglesia peregrina, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, una sola comunión, la comunión de los santos. Y sí, la comunión de la iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los hermanos que están ya a un paso de estar en el cielo difuntos, y la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, los santos. Y en Eucaristía, qué mejor oración que ofrecer la misa, como os lo decía. Y ahí está la parte de la misa. Yo, por ejemplo, te voy a decir una práctica que hago y muchos sacerdotes lo explican y lo hacen también. Luego de la consagración, en el prefacio, viene la parte que dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y por los hermanos difuntos. Y muchos sacerdotes ahí hacen una pausa. Probablemente no lo sabíamos, pero para quienes no lo sabían, cuando el sacerdote dice y por los fieles difuntos, entonces hay una pausa. ¿Por qué es la pausa? ¿Es que el sacerdote está cansado, quiere respirar un poco? No. Es para que en el corazón recordes a los difuntos. Y yo lo que hago a medida que se me permite, y que la pausa es un poco larga o es corta, o algunos no se siente tanto la pausa, yo lo que hago es que menciono rápido tales y tales y tales y tales y tales difuntos, y digo, como no los logro mencionar a todos, y todos los fieles difuntos del mundo y de la historia. Y ahí encomendé todititititos, hasta los que no conozco, no conocí, a todos los Yo te voy a difuntos. comentar una práctica que yo hacía digo, porque aquí pues ya no es la misma realidad. Cuando estábamos en casa y escuchaba yo un anuncio que se estaba anunciando a un difunto y escuchaba el nombre, inmediatamente hacía un responso por esa persona que estaban anunciando. Yo no sabía quién era, no siempre conocía quién era. Yo hacía un responso por esa persona, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y cuando pasaba por el cementerio, cuando pasamos por el cementerio, también hacer una oración por las personas que están ahí enterradas. Y así, cuando iba a una Eucaristía y coincidía que era de algún difunto, digamos, que estaba de cuerpo presente, y yo no iba a esa Eucaristía, me quedaba orando por cuando pasaba por una vela y había, en un momentito oraba, no importaba quién era la persona, si la conocía, si no la conocía, si esta persona era católica o no lo era. No importa, siempre tener esa devoción, esa oración por quienes necesitan de nuestras oraciones. Y te quiero compartir algo brevemente que podemos hacerlo también. ¿Sabes que a mí no me gustaba y que a veces pasaba en algunas velas que asistía? De las personas que llegan a las velas a contar chistes o a estarse pasando el tiempo riéndose, contando chistes, platicando, o que quieren saber información sobre el difunto, ¿verdad? Y que digo yo, eso no es muy cristiano, mucho menos para un católico. Yo creo que el católico, cuando va a la vela, va a acompañar a la familia, pero también va a orar. Creo que es el momento propicio para hacer un rosario, hacer una oración, una coronilla
la Divina Misericordia. Es decir, la oración que nosotros en ese momento tengamos más presente para este difunto, sobre todo en la Eucaristía. Ir a la Eucaristía no es para ir a ver quién lloró más. Fíjate que hay gente que va a las velas, que católicos que van a las velas, pero mira, van a la vela para averiguar de qué falleció el difunto y verlo cómo quedó. A mí me parece que eso no es cristiano. Van a la Eucaristía y se quedan en el parque. Vos sabés que usualmente en nuestras parroquias enfrente están los parques. Entonces dicen, voy a ir, ya vengo, voy a ir a la misa del fulano de tal, que es a las 2. Y se quedaron en el parque platicando con otros que no alcanzaron ya en la iglesia, pero no estuvieron en la Eucaristía. Y van al entierro y a ver quién lloró más. Ay, sí, mira, fíjate, no lloró el fulano, la hija que más lloró fue la otra. Y entonces ya, y eso no es acompañar ni a la familia, ni a la persona que le estás dando la despedida. Claro. Yo creo que nuestra actitud debería ser orante. Y a mí me gusta mucho cuando los grupos de la iglesia llegan a orar. Fíjate, hasta vos sentís distinto ese momento. Diferente. Y te voy a contar una experiencia Y cuidado, que yo tuve. y muchos frutos espirituales para quienes están en la vela. Te voy a contar una experiencia. Hay una vela que no voy a olvidar, que me impactó tanto en mi vida espiritual, siendo yo muy pequeña, apenas tenía 9 años, recién había cumplido 9 años, y fue la vela de mi abuelito, que el Señor lo tiene en el cielo, yo lo sé, Carlos Adán Pérez Mendoza. Mucha gente lo conoció. Mi abuelito perteneció a el camino neocatecumenal, a cursillos de cristiandad. Y bueno, sus hijos en ese entonces, cuando él falleció, a la comunidad cristiana Hijos de Dios, creo que a otros al movimiento de encuentros conyugales. Si no me equivoco, ya habían unos en encuentros conyugales. Entonces lo que te quiero contar es que la vela estaba llena de gente católica, de grupos, de movimientos. Y para mí fue impactante la primera vez que yo miraba eso, cuando llegaron los grupos y entonces empezaron los hermanos del camino neocatecumenal con los salmos, bellos, a cantar los salmos y a la celebración de la palabra. Y mira, y estaban todos los hermanos cantando, y hay un canto que yo voy a recordar siempre a mi abuelo, y es uno que dice, un canto del que lo canta mucho en el camino, que dice, llévame al cielo, oh Señor. Bueno, ahí va el canto. Pum, pum, pum. Terminan los hermanos catecúmenos de hacer la celebración de la palabra, y vienen los hermanos cursillos de cristiandad. ¿Y qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo asocio esos dos cantos a ese momento cuando el Señor te va a llamar. Y terminan los hermanos cursillos que danzaron ahí, bailaron, cantaron, y vos sentías que era otra cosa lo que estabas viviendo. Y entonces vienen los hermanos, los hijos de Dios. Que una cosa que a mí me encanta de los hijos de Dios, espero yo que todavía mantengan esa práctica, es acompañar siempre a los hermanos cuando hay un familiar que ha fallecido y llegar a rezar el rosario, pedir permiso, ¿verdad? Porque a veces hay familiares del difunto que no son católicos, pero no importa, usted calladito ahí se quede y usted reza el rosario por esa persona que está ahí. Más de llegar, hay gente que va a las velas a tomar café, vos sabés, eso es simpático. Hay gente que pasa y se ve, mira, ¿querés beber café? Fíjate que hay una vamos vela. Vamos a cafetear, dicen ¿sí? algunos. O sea, yo Dios digo, santo. por Dios santo. Entonces, después los hermanos hijos de Dios, con sus cantos también, cantos, salmos, oraciones, y cerraron los encuentros conyugales. No sé si ellos cerraron, pero lo que te quiero decir es que al final fue toda la vela, desde la noche hasta la madrugada, acompañada de fe, de esperanza, de alegría, dentro de todo un gozo. Esperanza. Fíjate que hay gente que dice, mira, no, que canten cantos que hagan llorar a la gente. Y les gusta martirizar a la familia, y les gusta el morbo, y que pongan cantos que lloren. Yo digo, ¿para qué? Si ese es el paso más importante de tu vida. Es el paso, y lo más importante, dicen algunos videntes que han visto las ánimas, es la Eucaristía. Y dicen que el ánima no le sirve tanto que llores por él en la Eucaristía, sino más bien que entregue esa Eucaristía por su propia purificación. Aquí tenemos Un Díaz mensaje, Cruz José Luis, Dios Padre con José ustedes, Luis. muchísimas bendiciones, que la Sagrada Familia de Nazaret esté con ustedes, muchas gracias, Padre, que el Señor le bendiga también. Qué alegre que nos está viendo el Padre José Luis. Nos alegra mucho. Esperamos que esté bien, y nuestras oraciones también por usted y por su misión. A ver qué día nos acompaña.
A ver qué A ver día. qué El día padre José Luis le tenemos un gran cariño. Es yo lo siento como un hermano, un sacerdote, pero también como un hermano muy cercano en la fe. Y Luis Manuel lo aprecia mucho y lo quiere mucho al padre. al padre José Luis. Hermana Jauli Figueroa, paz y bien, saludos y bendiciones. Sofi está viendo. La hermana Aule, qué alegre saber de usted. Se me está reportando mi diócesis, qué alegre nuestra diócesis. La hermana Aule, muchísimas gracias. Por favor, ore siempre por nosotros y dígale a toda la congregación que no se olviden de nosotros en oración. Yo sé que siempre lo hacen, pero muchas gracias por sus oraciones y sigan orando por nosotros y que San Francisco de Asís siga intercediendo por ustedes y por todas las hermanas. Le da nuestro saludo como familia a todas las hermanas, a esta bella congregación allá en nuestra diócesis y por favor pues sigan orando y seguimos orando desde acá. Y entonces, Manuel Antonio, ¿qué te parece Mire, el tema de las ánimas del purgatorio de los fieles difuntos, como decimos, un tema muy espiritual, muy fuerte y de mucha fe. Porque aquí es donde también viene otras personas que te dicen, yo no creo del más allá de la muerte. Ya hasta te lo ponen así, el más allá, el más acá, el más por aquí, el más por el otro lado. Bueno, yo sí creo que todos tenemos una misión. Venimos del cielo, venimos a la tierra, como dice Jesús en el Evangelio, no somos del mundo y estamos llamados a regresar después de esa misión al cielo. Y lógicamente, ¿cómo pasa, no? Llegaste al mundo, te contaminaste porque recorriste caminos en el mundo y ahí está el pecado, pero para volver al cielo tenés que volver limpio. Entonces está la purificación, que es el momento del trance en el purgatorio. Y por eso la iglesia tiene la indulgencia plenaria. Y por visitar los cementerios, el día 2 de noviembre, en la conmemoración de los fieles difuntos, se gana indulgencia plenaria. Algunos ya están avanzados en el tema de la indulgencia, pero así de manera general, la indulgencia es borrar toda mancha de pecado, todo pecado, toda mancha que queda en el interior. La indulgencia se puede ganar por uno mismo, pero también se puede ganar por un difunto. Cuando se gana por uno mismo, se borran todos los pecados, todas las manchas, las heridas del pecado que has venido cargando. Y hay un ejemplo muy simpático y sencillo que usa Monseñor Rolando. Ejemplo, hoy ganaste una indulgencia plenaria por vos y hoy el Señor te llamó al cielo. Vas directo al cielo. con todo y Con zapatillas? todo y Dice. zapatillas, con jean y Con todo y zapatillas. tacones. Con jean y Pues zapatillas, sí, vas de viaje. pero fíjate que hay muchos hermanos católicos que Que no no lo creen creen en en esto. esto, sí. Y te decía yo del tema de, imagínate que hay personas, no sé en qué país he escuchado, que hasta si la familia no llora, hasta contratan un grupo de señoras que lloren. No, mira, No, es que hay muchas prácticas que a veces no son cristianas. no, no, Y, no. y- Te voy a contar algo. Yo conozco gente que hasta dice, mira, ok, que cante tal coro en la misa, pero por favor que toquen cantos que nos hagan llorar y llorar. Hasta usan ahí una expresión que no la quiero decir aquí al aire. Entonces, no, hombre, tampoco es el objetivo. Yo sé que lógicamente la familia es el dolor, pero ya que haya gente que busque como el objetivo de que pongan cantos para que lloren hasta los que no lo conocían. tal vez como concebimos el tema de la muerte. Sí. Tal vez si vemos la muerte como una tragedia, probablemente tengamos este tipo de idea. Bueno, que el Señor a ninguno de nosotros nos sorprenda, ¿verdad? Que al menos estemos, como dice el dicho, nos agarre confesado, estemos en la gracia cuando el Señor nos llame, que la muerte no nos sorprenda y hay que pedirle mucho a San José que nos regale una santa muerte. Una santa muerte. Una santa muerte. Como decimos en las completas al concluir cada noche, que el Señor nos regale un descanso tranquilo y una santa muerte. Fíjate que un Amén. día le mandé un mensaje a un amigo y le puso eso y se molestó. Ay, Porque yo creo que él no hacía las completas. Yo le dije, buenas noches, que el Señor te dé un descanso tranquilo y una santa muerte. Y de ahí me dice, ya me estás mandando al otro. No, es que en las completas dice eso y entonces una forma de desearte que cuando el Señor te llame, si dijo alguien, somos de la muerte, no somos de la muerte, dice el Padre José Luis. Pero sí a todos nos va a tocar todo, eso sí lo tenemos garantizado, que tenemos que pasar por la
hermana muerte, dice San Francisco, para poder alcanzar la vida eterna. Y como dice el canto de Gesed, en vida o muerte somos del Señor. Así es. Si vivimos, Somos. vivimos para el Señor. Y los si morimos, morimos para morimos Él. para el Señor. Nadie vive ya para sí. Los coros, por favor, vayan practicando estos cantos. No sé a dónde voy a ir a misa el 2 de noviembre. Es jueves. Dios mío, Dios No vamos mío. a mí. Ven en mi Ven auxilio, en mi Señor, auxilio, date date prisa en en socorrerme. socorrerme. Ok, es jueves y bueno, la vamos a ver por lo menos por por los Facebook, pues que ahora tenemos esa gran bendición. Pero los coros vayan preparándose. A mí me encanta cuando los coros se preparan y van con cantos apropiados para la celebración y etcétera. Por ejemplo, ese canto de entrada. Tum, tum, nadie vive ya para sí. Y empieza la campana. Turum, turum, y nadie. O también está el otro canto que es muy apropiado también. Hasta ti, morada santa. Ese canto me recuerda a los hermanos del Camino Neocatecumenal. Ese fue uno de los primeros cantos que yo me aprendí. El invocación al Espíritu Santo y ese hacia ti, morada santa. Pues sí, pero tenemos que también formarnos sobre claro. esto. Y canto final para ese día, ya me voy a poner a dar tic de coro y me van a regañar de repente. Canto final para ese día puede ser dolorosa, de pie junto a la cruz. Yo no canto bien, pero me encanta cantar. Ya nos dimos cuenta. Ya se dieron Pero cuenta. pero no importa. Ok. Lo importante es que ores por Por la animación, exacto. Y ok, ese, cantos litúrgicos, ¿no? Oh, madre dolorosa. Y ya después, por favor, coros en Nicaragua. Yo no sé cómo voy a hacer este año con la novena de la Inmaculada. La voy a ver por los medios y lógicamente la vamos a hacer aquí. Estaba pensando que la hiciéramos por Facebook Live, compartiéndola con la gente. Pero, coro, por favor, ya vayan ensayando los cantos a la Purísima, porque ya después del 2 de noviembre todo ambiente es Purísima en Nicaragua y a pedirle a la Virgen que nos siga protegiendo con su manto y ya ir en cantos finales, por eso el cristianismo congratamente. Claro, ya se siente el olorcito a gofio. Ojalá Ya que alguien nos mande. Hay gente que en Miami hace y los hacen muy parecidos, así que ojalá que se acuerden de los pobres que Ahí estamos vas por a acá. tener tus paquetes, Mis ahí vas a paquetes. tener tus paquetes. Pues sí, Exacto. entonces nos animamos para la oración por las Por- benditas ánimas del purgatorio, Oh. por los fieles difuntos, todos los días. Todos los días. Antes que se me olvide, porque no expliqué esto, ok, hablé lo que vale la indulgencia para uno mismo, que quedas libre de toda mancha de pecado. Y después se te cuentan los pecados que cometiste desde el día que ganaste la indulgencia hasta el día que moriste. Si ganaste la indulgencia el 20 de mayo y moriste el 10 de noviembre, entonces se te cuentan los pecados y las cicatrices que tienes del 10 de mayo al 20 de noviembre, por ejemplo. Ok, ahora voy a pasar con los difuntos. Si hay un hermano difunto, un ánima en el purgatorio que está purificándose todavía para llegar al cielo, que ya está en ese paso y trance hacia el cielo y vos ganas la indulgencia por él, inmediatamente sale del purgatorio y va para el cielo. Así es. Así es. Y bueno, yo cuando algunos amigos y conocidos que se han adelantado en este camino, yo siempre trato de ganar una indulgencia por ellos en la celebración más cercana después de la muerte de ellos, en la que se puede ganar. Llámese perdón día sí, llámese... bueno, en Matagalpa hay una gran bendición y es que tenemos por la penitenciaría apostólica 3 lugares donde ganas indulgencia plenaria siempre. Si vos peregrinas a ese lugar, vivís la misa ahí y llegas confesado, lógicamente, que son los Hacer requerimientos. una obra de caridad. Y que haces una obra eso- de caridad y la oración del Papa, que son los requerimientos para la indulgencia, ganas la indulgencia ahí. ¿Cuáles son esos santuarios? Lástima que últimamente no se le ha dado mucha promoción ni recordatorio a esto, como se hizo cuando se dio este permiso. Que es el santuario diocesano del Divino Niño Jesús en Fuente Pura. Si vos vas a misa a Fuente Pura en Matagalpa los domingos o cualquier día que hay una misa, comulgás, lógicamente estás confesado y en gracia, haces una obra de caridad, una oración por el Papa, ganas la indulgencia y la puedes hacer por vos o por un difunto. Tenés también el santuario diocesano Nuestro Señor de Quipula
y la Montaña de la Paz en el Cerro Apante de Matagalpa. Estos lugares siempre, siempre, por una gracia otorgada por la Penitenciaría Apostólica, por gestión de nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez, se obtiene indulgencia plenaria. Y esta gracia se le otorgó el 20 de mayo del año pasado a nuestra diócesis de Matagalpa. Y bueno, pues nosotros nos vamos despidiendo. María Victoria, yo estoy notando algo. Mira, en Nicaragua son las 8:55 de la noche. Y veo que hay 26 personas conectadas. ¿Será que para nuestro auditorio les vale mejor el podcast a las 8 de la noche? Solo me hago la pregunta. O solo es una idea mía, no sé. Tal vez ahí nos comentan. Pueden ser. Y Ahí si nos no, pues pueden nosotros decir si hay continuamos los viernes a las personas 7. Y si no, lo pueden ver que en les resulta repetición. mejor el cambio de horario. Que nos avisen ahí. Aquí sí lo podemos hacer a votación, no hay ningún problema en lo del cambio de horario. Aquí sí. Bueno, Aquí es lo que... Ok. no, ¿hay más comentarios finales, por favor, Bueno, María saludos a Victoria? Sergio Fabián García, Lucy Díaz, que están en sintonía. No sé si vos lográs ver a alguien más. Sí, veo a don Gilberto que comentó algo hace varios minutos. Ya esto lo había comentado don Gilberto. Dice, bueno, está compartiendo alguna experiencia que tuve esta semana. Ayer, dice, por un par de horas tuvimos la visita del ministro general de la Orden Franciscana en Iglesia San Francisco, la Antigua Guatemala. Tiene el plan de recorrer toda la región centroamericana. En la Santa Eucaristía celebrada encomendó mucho la situación de Nicaragua, las recientes afectaciones a los frailes franciscanos y parroquias a cargo de ellos. Ok, muchísimas gracias. Y claro que sí, oramos por la comunidad franciscana en nuestra Nicaragua, a quienes se les canceló a sus organizaciones la personería jurídica, pero bueno. Pero dice Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios. Entonces, hermanos, que nada nos turbe. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y como cantamos en Los Hijos de Dios, nada te turbe, Nada te espante, nada, todo va a pasar. Todo se pasa. Todo pasa. Solo el Señor es eterno. La paciencia todo lo alcanza. Así es, ¿no? Y de repente nos pasa, yo me acuerdo de esta canción en momentos que estoy siendo probado en la paciencia. Y después me aparece un meme en Facebook que dice, Santa Teresa de Ávila, viendo como todo te turba, todo te espanta. Ay, Dios mío. No, pero que nada nos turbe, nada. Ok, por aquí me dice mi público que yo canto muy bien. Dicen por acá que usted canta para agradarle a Dios. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos, nos vimos, nos fuimos. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. ¿De qué hablamos el otro viernes? Todavía no tenemos tema definido. Todavía no tenemos el tema. Que la gente nos ayude a decirnos de qué quieren que hablemos y lo de que no, ahí pues preguntamos lo de si siempre viernes a las 7. ¿Estamos viernes a las 7 de la noche? Bueno, noté que hoy a las 8 se conectaron, casi llegamos a más. Casi siempre los viernes, fíjate, casi siempre en vivo, después de las 8 hay una mayor audiencia. Eso estaba viendo, pero bueno, ahí no tiran, ahí nos dirán los hermanos que están por ahí. Muchísimas gracias. Igual aquí vamos a cambiar horario en los Estados Unidos. En una semana, Dios primero, estamos una hora más cerca de Nicaragua, porque ahorita son 2 horas de diferencia. Y ya en una semanita vamos a estar una hora más cerca, de 1 hora de diferencia apenas. Y en el caso de los que están en Europa, ellos este domingo cambian horario, sí, cambian horario al horario de invierno. Así que ahí, bueno, pues para los que están al otro lado del mundo, dicen algunos popularmente al otro lado del charco. Bueno. Recuerde catolizar, compartir estos podcasts católicos. Luego, ya en unos 20 minutos, les comparto en Facebook el enlace de Spotify para que lo puedan mandar en audio. También de Spotify se puede descargar en los celulares con un peso muy bajo y pueden enviarlo por WhatsApp. Y también pueden escucharlo ahí en sus carros, por Bluetooth. Yo, por ejemplo, aquí que no, ¿verdad? No me gusta mucho la música secular y menos en inglés. Me voy en mi auto y bueno, tarde me puse a hacerlo, ya casi 5 meses después.
Y pongo mejor mi Bluetooth y ahí voy escuchando música. Y parece que estoy en Matagalpa. Y vas escuchando los podcasts Lo voy también. Me vas escuchando. voy escuchando los podcasts. Saludos, Made in Castillo de Rancho Grande. Un saludo a toda la gente bella de Rancho Grande. Cómo me hacen falta Ay, esas las cuajadas de cuajadas. Rancho Grande. No, pues todo, la gente. Sobre todo. Pero sí, las los cuajadas. hermanos, A mí me pero hacen falta sí, las cuajadas. tienen delicias en Rancho Grande. Las naranjas, La crema. los plátanos, todo lo que hay. Todo Aquella lo que crema hacen, con todas pan las simple. frutas. Ay, Dios mío. Dios mío. Ah, mira, aquella crema con pan simple y café caliente. Ay, hasta hambre tengo. Ay, que no hemos cenado. Tenemos que ir a buscar qué cenar. Porque No hablemos de cuajadas ni de cremas que ay, Dios mío, bueno, pues gracias a Dios en un envío que vino hace poco ahí, por lo menos nos quitamos las ganas de las rosquillas y no te ganas del cafecito, del de la pinolillo. cebada, del pinolillo, y de las tenemos- cajetas, de todo lo que nos mandaron. Y tenemos cajetas también, todavía tenemos Cajetas, las cajetas. estamos Ok. guardando para la purísima. ¿Qué vamos a hacer? Dice saludos desde la Dalia, Germán Navarrete, Dios les bendiga. Desde la Dalia, ¿cómo están los Nuestra Señora de hermanos? Lourdes, Nuestra ahí Señora de nos Lourdes saludan. en la Dalia. Esa parroquia que está cumpliendo, creo que el 31 de octubre, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, 29 años de evangelización. 29 años aproximadamente, si no mal recuerdo. Así que saludos a los hermanos de la Dalia. Muchas gracias. Yo no me quiero ir, quiero pasar aquí toda la noche, pero tampoco queremos No podemos cansarlos abusar más. y también Y tenemos que ir tenemos a que continuar. a cenar. Bueno, muchas gracias. Nos vamos en nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor les conceda una noche tranquila y una santa muerte a todos ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias y nos vamos a despedir luego de que hemos hablado un poco de la iglesia, de la misión de la iglesia. Nos vamos a despedir con este canto bello de Iglesia Peregrina de Dios, que lo entonamos tan bellamente en nuestra diócesis. Dios les bendice. Hasta el próximo viernes, 7 de la noche, hora Nicaragua. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Catolizando, podcast católicos. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok y Anchor. Catolizando.